Renacimiento es el nombre dado al amplio movimiento de revitalización cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo la renovación en la literatura y las ciencias, tanto naturales como humanas. El nombre Renacimiento se utilizó porque éste retomó los elementos de la cultura clásica. Planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias, cambiando el teocentrismo medieval por el antropocentrismo renacentista. El Renacimiento comenzó como un movimiento orientado por artistas e intelectuales en Italia. Es fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Es un renacer de las artes donde los asuntos representados desde el punto de vista ético y estético se liberaron de los vínculos del concepto de vida cristiano. Para ellos el arte ya no era un servicio anónimo, ofrecido a Dios y a la Iglesia, sino un himno personal en la alabanza a la belleza. Así se perfecciona el dibujo y se utiliza como base de la pintura. La cuna del Renacimiento fue Florencia. Naturalmente, la pintura no se liberó enseguida de la influencia gótica, pero gradualmente evolucionó hacia un nuevo concepto de la belleza. En el dibujo, los cuerpos adoptan formas naturales y se vuelven plásticos. Se procura destacar la expresión facial, que algunas veces revela los grandes conflictos del alma. En el siglo XV adquiere preponderancia el retrato. A las personas pudientes les gusta retratarse de busto o en medallón, y por tanto surge multitud de personas cuyos rasgos quedan labrados en madera. Raramente se ve un desnudo entre la profusión de vírgenes y santos. Solo con suma discreción se insinúa la mundana sensualidad en ciertas representaciones del arte eclesiástico, por ejemplo, las referentes a mártires y pecadores. Entre los representantes más significativos del Renacimiento, podemos destacar por sus majestuosas obras pictóricas a Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, Durero, Tintoretto, El Greco, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. Da Vinci, por ejemplo, se destacó más como dibujante, ya que a través del dibujo realiza sus famosos estudios anatómicos. Sus dibujos están plenos de rasgos finos pero firmes, destacando las expresiones humanas, y también se puede apreciar que están envueltos en una sutil y fina aureola de luz difusa. Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado Quattrocento y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. La segunda surge en el siglo XVI. Se denomina Cinquecento y su dominio artístico queda referido al clasicismo o Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes, como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Es el apogeo del arte renacentista. Este período se desemboca desde el 1520 hasta el 1530, en una reacción anticlásica que conforma el manierismo, que dura hasta el final del siglo XVI. El carácter distintivo de la pintura del Renacimiento en general y en su período de apogeo consiste en que es narrativa, ya que expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia. También es realista. Las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado porque se parezcan en todo a sus modelos reales. El cuadro se presenta como un escenario, un espacio cúbico sugerido por medio de los recursos que enseñan la perspectiva geométrica recién descubierta y dan la ilusión de profundidad. El punto de vista del pintor suele estar en el centro del cuadro. La composición está sometida a esquemas intelectuales, es decir, razonados. Suele preferirse la forma simétrica en la distribución de las figuras. En cuanto a los esquemas de composición preferidos, están el triangular, con el vértice arriba o invertido, y el rectangular con la división del espacio en segmentos áureos. En algunos casos, los triángulos son dos combinados. En general, es una pintura dibujística que se fundamenta en el poder definidor y expresivo de la línea, y se considera el color como un accidente de la materia de importancia secundaria. Las formas se cierran con un dibujo de trazo continuo y su separación del fondo es absoluta.
Se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. A partir del siglo XV se usará en vez del temple la técnica del óleo, inventada por los pintores flamencos, que facilitará el desarrollo de la pintura de caballete. El Renacimiento rompió poco a poco el hasta entonces monopolio cultural ejercido por la orden eclesiástica. Se expresó la primera manifestación de una cultura secular burguesa, no la Iglesia, racional y científica. Factores que promueven el Renacimiento. Económicamente, el Renacimiento comercial revivió el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, convirtiéndose en el principal factor de renacimiento cultural. En el plano social, las condiciones de urbanización habían generado una nueva cultura y las ciudades del Renacimiento servían como polo de irradiación. En el plano intelectual, la reanudación de los estudios de obras clásicas grecorromanas fue de gran importancia para caracterizar el tipo de arte. Esto fue posible gracias a los monasterios medievales que conservaron en sus librerías muchas de estas obras, protegidas de la destrucción por las invasiones bárbaras del período. Por último, la mejora de la prensa, que se atribuye a Gutenberg en el siglo XVI, facilitó la expansión intelectual a un nuevo público.